Hubo un tiempo en el que fumar formaba parte del día a día en España. En los bares, en las sobremesas familiares, en los viajes por carretera, hasta los vagones de tren tenían compartimentos para fumadores. El humo del tabaco estaba presente en cada rincón de la vida cotidiana. Y detrás de ese humo había marcas que hoy ya no existen, pero que fueron auténticos iconos. Sus cajetillas, sus anuncios y hasta su aroma quedaron grabados en la memoria colectiva. En este vídeo vamos a recordar 10 marcas de cigarros españoles que desaparecieron para siempre. Cada una con su historia, con sus años de gloria y con el porqué de su desaparición. Y te aconsejo que te quedes hasta el final, porque allí te espera una sorpresa que solo los verdaderos nostálgicos sabrán apreciar. 1. Celtas. Celtas fue, sin duda, el cigarro más emblemático del tabaco negro en España. Lanzados en 1957 por la tabacalera, se hicieron famosos por sus cajetillas azules con el guerrero celta dibujado. Al principio eran cortos y sin filtro, lo que les daba un carácter fuerte y áspero que enganchó a la clase trabajadora. En barrios obreros, en fábricas y en bares de pueblo, Celtas se convirtió en parte inseparable de la rutina diaria. Era el cigarro del albañil, del ferroviario, del campesino. Un símbolo de dureza y resistencia en una España que todavía se levantaba entre la escasez y la transformación. Muchos recuerdan el olor penetrante de los celtas cortos, que impregnaba ropa y manos, y que llenaba los bares con un humo denso en cada sobremesa. En algunos lugares se vendían incluso sueltos, junto con la clásica caja de cerillas por un duro, detalle que aparece en los recuerdos de mucha gente. Su declive llegó con los cambios sociales y sanitarios de los años 80 y 90. El tabaco negro perdió terreno frente al rubio, más suave y cosmopolita. La llegada de las campañas contra el tabaquismo y la modernización de la industria hicieron que celtas sin filtro fueran retirados primero, y con el tiempo, la marca en general desapareció de los estancos. Hoy, Celtas no es solo un cigarro olvidado, es un símbolo de una época, un recordatorio de aquellas tardes de bar con la radio de fondo, de los trenes con compartimentos para fumadores y de una España que cambió para siempre. 2. Bisonte. Bisonte fue uno de los grandes nombres del tabaco negro en España. Su cajetilla, con el dibujo inspirado en las cuevas de Altamira, era inconfundible y formaba parte del paisaje cotidiano de los estancos en los años 70 y 80. Muchos lo recuerdan como un cigarro fuerte, sin boquilla, que dejaba un regusto áspero y profundo en la garganta. Era el cigarro de padres y abuelos, de las sobremesas largas en casa y de los paseos al bar del barrio. En muchas familias, los hijos eran enviados al estanco a comprar un paquete de bisonte, costumbre impensable hoy, pero que en aquella España era de lo más normal. Asociaba a la rutina diaria, a la conversación lenta y al humo espeso que impregnaba las chaquetas de pana y las camisas de faena. Bisonte competía con celtas por ser el símbolo del fumador obrero. Su precio accesible y su fuerza lo convirtieron en un cigarro popular entre quienes buscaban intensidad. No era refinado ni pretendía serlo. Era un tabaco directo, para gente acostumbrada a la dureza del trabajo y de la vida cotidiana. El declive de Bisonte llegó a finales de los años 80. Las nuevas generaciones se decantaron por el rubio más suave y moderno. Además, el endurecimiento de las leyes antitabaco y el cambio en los gustos hicieron que Bisonte quedara arrinconado hasta desaparecer por completo de los estancos. Hoy, el recuerdo de Bisonte despierta sonrisas y nostalgia. Es evocar al padre que lo encendía tras la comida, al abuelo que lo acompañaba con un café en vaso de cristal, a un tiempo en el que el humo del tabaco era parte inseparable de la vida cotidiana en España. 3. Ideales. Ideales fue otra de las marcas de tabaco negro que dejaron huella en la memoria española.
Su cajetilla sencilla, blanca, con letras en rojo, escondía un cigarro sin filtro que muchos describían como un verdadero cañón. Tan fuerte que algunos lo llamaban en broma caldo de gallina porque, al encenderlo, parecía más una pócima intensa que un simple cigarro. Era habitual verlos en manos de trabajadores que buscaban un golpe seco y contundente. En las sobremesas familiares o en las tertulias de café, siempre había alguien que sacaba un Ideales del bolsillo de la chaqueta. En los bares de barrio, el humo espeso de estos cigarros llenaba el ambiente, mezclándose con el aroma de los carajillos y el sonido de las máquinas tragaperras. Ideales tenía fama de cigarro duro, reservado para fumadores de verdad. No era una marca de moda, sino de costumbre, de hábito diario. Muchos recuerdan cómo los jóvenes que intentaban dar sus primeras caladas a un Ideales terminaban tosiendo sin remedio. En cambio, para los veteranos era parte inseparable de su identidad, como el vaso de vino o la partida de dominó. Su desaparición llegó con el mismo proceso que arrasó con tantos clásicos del negro. Los cambios en los hábitos sociales, el auge del rubio, la presión de las marcas internacionales y las campañas de salud fueron apagando su fuego poco a poco. Los estancos dejaron de venderlo y pasó a ser un recuerdo de otro tiempo. Hoy, mencionar Ideales es despertar imágenes de abuelos fumando en la ventana, de bares envueltos en humo y de una España en la que el tabaco era parte inseparable del paisaje humano. Un símbolo de autenticidad que ya no volverá. 4. Un X2. Un X2 fue una de esas marcas que, sin alcanzar la fama de Celtas o Bisonte, se ganó un lugar muy especial en la memoria popular. Su nombre ya llamaba la atención, escrito con números y letras, como si fuera una apuesta o un acertijo. Y su precio accesible lo convirtió en el compañero fiel de quienes buscaban un cigarro barato y contundente. Era el tabaco de los fumadores de barrio, de quienes entraban en el estanco con el billete justo y salían con su paquete de un X2 en el bolsillo. Muchos lo recuerdan como un cigarro rudo, sin concesiones, que dejaba la garganta áspera y el aliento impregnado. Pero esa crudeza era precisamente lo que lo hacía tan auténtico para sus fieles. En la España de los bares con humo denso, los cafés en vaso de cristal y las partidas de cartas interminables, un X2 era parte del paisaje. Había quien lo compraba por necesidad, pero también quien lo defendía con orgullo, diciendo que no cambiaba sus un X2 por ninguna marca extranjera. Esa mezcla de lealtad y costumbre lo convirtió en un clásico discreto, pero con un público entregado. El declive llegó cuando las nuevas generaciones dejaron de buscar cigarros duros y baratos, y el mercado empezó a inundarse de rubio, con filtros modernos y diseños más atractivos. La presión sanitaria y el cambio de los tiempos hicieron que un X2 desapareciera sin ruido, dejando apenas las cajetillas olvidadas en colecciones de estanco. Hoy, recordarlo es evocar aquella España de vida sencilla y directa, en la que hasta el tabaco tenía un aire de apuesta diaria. Un recuerdo humilde, pero cargado de autenticidad. 5. Rex. Rex fue una de las marcas más llamativas del panorama tabacalero español. Su nombre corto, contundente y fácil de recordar, unido a una cajetilla de diseño sobrio, le dio rápidamente personalidad propia. Aunque no alcanzó la popularidad de Celtas o Bisonte, Rex se hizo un hueco en los estancos y en los bolsillos de quienes buscaban un tabaco fuerte, directo y a buen precio. Era un cigarro que se asociaba a la vida diaria de muchos españoles en los años 70 y 80. Los bares de barrio, con su ruido de vasos de tubo y máquinas de dardos, olían a menudo al humo áspero de los Rex. Había quien lo elegía por economía, pero también quien lo defendía con orgullo, diciendo que Rex tenía más carácter que marcas extranjeras mucho más caras. Los recuerdos populares lo sitúan en las sobremesas con café y copa,
en las largas esperas en las estaciones de tren y en los paseos por la plaza del pueblo. Era un cigarro sin grandes pretensiones, pero con una fidelidad que lo mantuvo vivo durante décadas. Su declive llegó cuando el tabaco rubio empezó a dominar el mercado y el negro fue quedando relegado. Las campañas sanitarias de finales del siglo XX y el desembarco de multinacionales con marcas de estilo más moderno terminaron por hundirlo. Poco a poco desapareció de los estancos, hasta quedar solo en la memoria de quienes lo fumaron. Hoy, Rex sobrevive en los recuerdos como un cigarro de barrio, ligado a la vida cotidiana y a una España más sencilla. Evocarlo es volver a ver a ese hombre con el paquete doblado en el bolsillo de la camisa, encendiendo un cigarro mientras charlaba con los amigos en la barra de un bar. 6. Lola. Lola fue una marca que destacó por tener un nombre cercano, casi familiar, distinto a los habituales Celtas o Bisonte. Su cajetilla llamaba la atención por su diseño colorido y moderno, y pronto se convirtió en un tabaco que muchos recuerdan como atrevido, diferente y con un aire casi juvenil. Era un cigarro que se veía mucho en bares de barrio y en reuniones sociales. Algunos lo elegían simplemente por el nombre, que resultaba fácil de recordar y tenía un toque simpático. Fumar un Lola era una declaración de identidad frente a las marcas más tradicionales. Se asociaba a la España que empezaba a abrirse a nuevas costumbres, donde la música, la moda y el ocio cambiaban a gran velocidad. No era un tabaco refinado ni especialmente suave. Tenía un sabor fuerte, característico, que dejaba claro que se trataba de un cigarro de carácter. Muchos lo recuerdan como el cigarro de quienes buscaban algo distinto, fuera de los grandes iconos del tabaco negro. En las sobremesas, en las terrazas de verano o en los viajes de carretera, la presencia de un paquete de Lola resultaba inconfundible. Con el paso del tiempo, Lola no pudo resistir el empuje de las marcas internacionales ni el cambio hacia el tabaco rubio. Su carácter diferente, que en un principio había sido su punto fuerte, se convirtió en debilidad cuando el mercado empezó a buscar cigarrillos más suaves y de diseño más moderno. La presión de la competencia y las nuevas leyes lo empujaron a desaparecer. Hoy, Lola sobrevive como un recuerdo simpático, ligado a una época de transformación social en España. Evocarlo es volver a esa sensación de novedad, de atrevimiento, de probar algo distinto en una España que poco a poco se modernizaba. 7. Rocío Rocío fue una marca de tabaco que destacó por su nombre evocador y cercano, muy en sintonía con la cultura española. El simple hecho de llamarse así ya la vinculaba de manera natural con tradiciones, con verbenas de pueblo, con la romería del Rocío y con todo ese imaginario popular tan arraigado en la memoria colectiva. Su cajetilla sencilla con aire popular no necesitaba grandes ornamentos para hacerse reconocible. Era un tabaco negro de sabor intenso, pensado para fumadores que buscaban fuerza y autenticidad. No tenía la popularidad de Celtas ni de Bisonte, pero en muchas casas españolas era habitual ver un paquete de Rocío sobre la mesa camilla o en la repisa del salón. Para muchos, fue el cigarro del día a día, el que acompañaba al café de media tarde o a la partida de dominó en el bar del barrio. Se asociaba a una España profundamente costumbrista, en la que las sobremesas eran largas y el humo era parte inseparable del ambiente. Quien fumaba Rocío solía ser fiel a la marca, porque en ella encontraba un sabor directo, áspero y sin adornos. No era un cigarro de moda, era un cigarro de costumbre, que pasaba de padres a hijos en el recuerdo. El declive de Rocío llegó con la modernización del mercado y la creciente fuerza de las marcas internacionales. La gente joven prefería rubio con filtro, más suave y cosmopolita, mientras que Rocío se quedaba anclado en la imagen de un tabaco tradicional. Poco a poco fue perdiendo presencia en los estancos hasta desaparecer del todo.
Hoy, evocar Rocío es recordar una España más sencilla y auténtica, donde incluso los nombres de las marcas de tabaco parecían formar parte de la cultura popular. Una marca humilde pero cargada de identidad. 8. Piper. Piper fue una marca distinta dentro del panorama tabacalero español. Mientras la mayoría de los cigarros nacionales apostaban por el tabaco negro de sabor fuerte y seco, Piper ofrecía una propuesta diferente, con un toque más moderno y un diseño que llamaba la atención en los estancos. Su nombre en inglés ya marcaba una diferencia y transmitía un aire internacional que contrastaba con los clásicos celtas, bisonte o ideales. Muchos recuerdan la cajetilla de Piper como símbolo de novedad. Fumarlo era una forma de salirse de lo de siempre, de probar algo que parecía más sofisticado. Se comentaba que tenía un sabor más suave y que buscaba atraer a un público joven que empezaba a mirar hacia afuera, hacia lo que se llevaba en otros países europeos. Era habitual verlos en manos de estudiantes, de grupos de amigos en los bares o de quienes buscaban diferenciarse con algo menos áspero que los negros tradicionales. Aunque no llegó a ser un superventas, Piper encontró su espacio en una España que se estaba transformando. Representaba un cambio de estilo, una transición hacia formas de consumo más modernas. Sin embargo, esa misma diferencia fue la que terminó por condenarlo. El mercado pronto se llenó de marcas extranjeras de tabaco rubio, con campañas publicitarias mucho más potentes, y Piper quedó relegado a un rincón. Con el paso de los años, la marca desapareció de los estancos sin dejar apenas rastro. Pero quienes la fumaron la recuerdan con cariño, como un símbolo de esos tiempos en los que cada detalle nuevo parecía abrir la puerta a un mundo distinto. Piper es hoy un recuerdo de transición, de juventud y de cambio cultural en la España que se abría a nuevas influencias. 9. Águila. Águila fue una de las marcas más recordadas dentro del universo del tabaco negro en España. Su nombre transmitía fuerza y majestuosidad, y la imagen de su cajetilla quedó grabada en la memoria de quienes lo fumaron. Era un cigarro potente, directo, de esos que no daban tregua a la garganta. Muchos lo recuerdan como un tabaco de carácter, que no buscaba suavidad ni elegancia, sino intensidad y presencia. Águila estaba presente en los bares de barrio, en las partidas de cartas y en las sobremesas de café con copa. Era el cigarro de quienes buscaban un golpe fuerte después de la comida, de los que encendían uno tras otro sin preocuparse demasiado, por la salud ni por la suavidad. Se convirtió en un símbolo de autenticidad en una España en la que fumar era parte inseparable del día a día. Los recuerdos asociados a Águila son profundamente costumbristas. El padre que lo encendía sentado junto a la radio, el abuelo que lo compartía en la plaza del pueblo, el humo que llenaba los vagones de tren en los compartimentos de fumadores. Era un tabaco ligado a la vida social, a los encuentros cotidianos, a esa España que parecía vivir siempre acompañada por la nube azul del humo. Su declive vino marcado por la modernización del mercado y por el avance imparable del tabaco rubio. Las nuevas generaciones buscaban suavidad y marcas más internacionales, mientras que Águila quedaba asociado a una época anterior. Poco a poco fue desapareciendo de los estancos hasta convertirse en un recuerdo. Hoy, mencionar Águila es despertar la memoria de una España auténtica, directa y sin adornos. Un cigarro que se fumaba con orgullo y que, aunque ya no exista, sigue siendo parte de la historia popular del tabaco en nuestro país. 10. Sombra. Sombra fue una de esas marcas que, aunque hoy parezca olvidada, tuvo un lugar importante en la memoria tabacalera española. Su nombre evocaba misterio y profundidad, y su cigarro no defraudaba a esa imagen. Era un tabaco negro, sin filtro, de los más duros del mercado, que dejaba una huella áspera en la garganta
y un humo espeso que impregnaba todo a su alrededor. Muchos lo recuerdan como un auténtico cañón, reservado para fumadores veteranos y resistentes. En bares de barrio y cafés de media tarde, siempre había alguien con un paquete de sombra en la mesa. Era un cigarro asociado al carácter fuerte, a quienes buscaban intensidad por encima de cualquier otra cosa. Algunos lo describen como el tabaco de los hombres de faena, del obrero que encendía uno tras otro sin contemplaciones, orgulloso de su elección. Sombra formaba parte del paisaje cotidiano. En las sobremesas familiares, en las reuniones de amigos, en los viajes en tren, su olor penetrante era fácilmente reconocible. No era un cigarro que pasara desapercibido. Tenía personalidad y por eso sus fumadores eran leales, aunque no fuera una marca masiva. El paso del tiempo y los cambios sociales terminaron por arrinconarlo. El auge del tabaco rubio, las campañas sanitarias y la llegada de nuevas marcas extranjeras hicieron que Sombra quedara rezagado. Su carácter fuerte, que antes era su sello, dejó de ser atractivo para un mercado que buscaba suavidad y modernidad. Finalmente, desapareció de los estancos, dejando solo recuerdos en la memoria de quienes lo fumaron. Hoy, evocar Sombra es hablar de una España auténtica, de bares con humo denso y de sobremesas interminables. Un cigarro que desapareció, pero que forma parte de ese capítulo irrepetible de la historia cultural y tabacalera de nuestro país. Si has llegado hasta aquí, te voy a compartir ese detalle especial que prometí al inicio. En muchos estancos españoles, aún se recuerda cuando los cigarros se podían comprar sueltos, acompañados de la caja de cerillas por un duro. Un gesto sencillo que hoy parece increíble, pero que retrata con toda claridad la vida cotidiana de aquella España. El tiempo pasa, España cambia, pero los recuerdos permanecen. Si te gustó el vídeo, dale a me gusta y cuéntanos en comentarios. ¿Recuerdas alguna de estas marcas de cigarros? ¿Te viene otra a la memoria? Sigamos compartiendo más historias y recuerdos de aquellos tiempos.